yo en aquella época no sabía, no leía los contratos cuando los firmaba, y entonces Manolito no me perteneció a mí, su imagen, durante 15 años. ¿En serio? Bueno, creo que esto no lo había contado así públicamente. La peli de Manolito diciendo que era la película más dura y más triste de la historia. En los años 90 había una cosa que no se llevaba en la literatura, que era hablar de la precariedad. Decían que fomentaba el bullying, que eran libros que realmente no eran recomendables. Querido Daro, bienvenidas a Special People Club, la casa del árbol, donde hablamos de miedos con una manta a la cabeza y una linterna apuntando siempre a la visaz. Cuando no soportes el mundo real, ven al club de la gente especial. Hoy abrimos las puertas del Special People Club a Elvira Lindo, una de las escritoras más importantes del país. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, contenta de estar aquí contigo. Que sepas que es un honor, porque yo, Manolito Gafotas, es mi vida, mi alma y todo lo que me importa en el mundo. ¿En serio? Sí. Pero es una cosa que no te puedes imaginar, ¿eh? Lo llevo aquí. Así que es todo un honor, muchas gracias por venir. Perdona, ¿a qué edad empezaste a leerlo? Pues, ¿cuándo salió el primero? Yo nací en el 94. Pues yo creo que salió entonces. Pues yo creo que con 8 años, 9, empecé. Pero antes de esto, porque vamos a hablar mucho de Manolito, si te parece. Me presto a hablar de lo que quieras. Tenemos que hablar de tu último libro, Sí. que se llama En la boca del lobo, y también va sobre una niña Sí. que va a pasar las vacaciones con su madre. Sí. Y va de la infancia. Bueno, es completamente distinto, porque he tenido que hacer un viaje muy largo en mi vida para pasar de los libros de Manolito, que eran humorísticos fundamentalmente. Sí. Por eso yo creo que pasaban de unas edades a otras sin problema. Los leía gente mayor, los leían niños, ¿no? Pero hasta que he llegado a encontrar un tono completamente diferente han pasado muchísimos años. Y esta novela es sobre una criatura, una niña de 11 años, que va en verano al pueblo, a la aldea de su madre, y tiene un secreto y decide que su infancia se quede allí. A lo mejor no ella, sino la infancia. Sí. Es un libro un poco fantasmagórico y por primera vez he abordado eso, que no es exactamente, no es del todo realista, es también fantástico. Pues aquí hablamos mucho de miedos. Ya lo he visto. Y con cada invitado hay un miedo. Sí. Y a ti te he puesto miedo a la precariedad. Uy. Porque no es que tú seas una persona precaria, sino que tus personajes, sí. Manolito, vive una vida muy precaria, pero como lo vemos desde la lente de un niño, no claro, lo parece. Claro. Fíjate que cuando yo empecé a hacer el personaje en la radio, sí. que nació antes que el libro, luego decidí dejar los medios de comunicación, la radio, la tele, donde yo escribía guiones y todo esto, y decidí quedarme en casa, cosa que fue una decisión muy fuerte, porque en realidad podía haber estado abocada a la precariedad. Sí. Yo no sabía qué iba a pasar. Y entonces decidí escribir un libro sobre un personaje que yo representaba en la radio, que yo representaba a otros personajes, no es que solo hiciera ese. Y además escribía para otras personas. Un día escribí un monólogo de un niño y como yo era la que tenía la voz más infantil, lo hice yo. Pero no es que estuviera previsto para mí, yo lo había escrito para buscar a alguien por la radio que lo hiciera. Entonces en la radio gustó mucho, lo repetí y pasó como con los cuentos orales. Así imagino que fue el principio de La Cenicienta o de Caperucita Roja, así como un cuento que se cuenta por la noche, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé en casa y empecé a escribir ese libro, y cuando esos libros, los primeros salieron,
que eran los años 90, había una cosa que no se llevaba en la ¿Qué? literatura, que era hablar de la precariedad. O sea, no se consideraba como eso, como novela social, y como que era una cosa de modé, fuera de... Y claro, este era un personaje que sus padres están hablando todo el rato de los problemas que tienen a fin de mes. Sí. Cosa que en un libro supuestamente para niños es una cosa muy rara, porque están hablando de dinero mucho, ¿no? Entonces, pero eso fue chocante, llamativo. No era una cosa que se llevara entonces. Es que tú hablas de la infancia, no la pones ni bonita ni fea. Yo creo que la hablas, que es lo bueno, tal cual es, con sus claroscuros y todo. Yo he visto, ahora porque me lo estás diciendo tú, pero en muchos jóvenes que me lo pueden decir ahora, cómo ellos se sentían explicados a sí mismos con el libro. Cómo sentía, y fíjate que Manolito no tiene por qué parecerse a ti, pero hay algo en el alma del personaje que creaba un espejo, y sobre todo ahora pues sé de chavales y chavalas que sufrían bullying en el colegio, pero fíjate lo curioso que en Estados Unidos, donde el libro se tradujeron 3 de los libros, pues con estas cosas de interpretar, sobre todo los libros para niños, ¿no? Pues decían que fomentaba el bullying, que fomentaba, o sea, que eran libros que realmente no eran recomendables. Sin embargo, en mi experiencia, ¿Te decían eso? sí, sí, ¿Qué hijos de... pues mucho. Yo lo recomendaría a todo el mundo porque es una experiencia universal. Yo creo que sí, además, bueno, en otros países se han leído, pero se han leído y gustan, pero justo en Estados Unidos hay como una especie de sobreprotección a la infancia que es curioso en un país que luego es muy violento. Sí. Entonces, pero curiosamente los libros de Manolito yo creo que le llegaron mucho, sobre todo a las niñas y a los niños solitarios. Pues hablando de libros de Estados Unidos, tengo aquí de decoración mi libro favorito, que este fue prohibido en Estados Unidos, que es El guardián entre el centeno. Sí. Y eso también no habla de la infancia, habla de la adolescencia. Tiene algo que ver, tiene Sí. algo que ver. Es un libro muy inocente porque va de un adolescente que le echan del colegio, no se lo quiere decir a sus padres, se pasa 3 días dando vueltas. Entonces, ¿por qué en Estados Unidos no se entendió Manolito? Porque igual se entendía demasiado bien, que es lo que pasó con el guardián entre el centeno. Pues igual, porque yo creo que los que deciden lo que tienen que leer o no los niños no conocen muy bien la mente infantil. ¿Sabes qué pasa? Que han perdido a su niño interior. Eso, desde luego, la mayoría de la gente, yo te podría decir de todas las personas que conozco, las personas que siguen manteniendo su niño interior y las que no. Y desde luego las que no me interesan mucho, No, a mí tampoco. ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos hablando, vamos a situarnos sin edad ni nada, Sí. ¿no? O sea, yo te saco muchos años, pero vamos a pensar que tenemos la misma edad y que no tenemos edad, además, que estamos hablando en una habitación. Yo me he quedado a dormir en tu casa y estamos casa del hablando árbol. en tu casa del árbol, y estamos hablando más como 2 almas que como 2 personas. Yo mi niño interior lo tengo muy presente todo el rato, a veces Sí. demasiado. Sí. Y entiendo que tú también. Sí, sí. Supongo que es porque tienes presente muchas cosas, el sentido del humor, también ciertas heridas de Sí. la infancia, ¿no? Por una cosa o por otra, yo no puedo dejar ir a mi niño interior. Ya, Es algo malo, pero algo muy bueno también. ya. Y hablando de niño interior, tú has creado un universo llamado Carabanchel Alto, donde vivía Manolito con su madre, con el abuelo, con el imbécil que era su hermano, que me encantaba el imbécil. Increíble. ¿Está basado en vivencias propias o esto te salió todo de fuera de ti? Bueno, yo creo que está basado en mi sentido en que presto bastante atención a lo que tengo alrededor. Yo no soy de Carabanchel, pero era de un barrio, digamos que parecido, que es Moratalaz. Y está más basado en la vida de mis amigos y mis amigas que la mía propia, porque mi padre no era camionero,
no vivía mi abuelo en casa. Si alguien tenía que ser imbécil era yo, que era la pequeña. Pero me atraía por alguna razón más la clase trabajadora que a la que yo pertenecía, que era una clase media. Entonces, pues, pero mi padre decidió llevarnos a un barrio, y ahí me crié y creo que ha sido pues algo que me ha marcado mucho. Ser una chica de barrio creo que me ha marcado mucho y eso es lo que yo traté de reflejar en eso. ¿En qué se parece a mí? En muchas cosas, en el carácter. O sea, el carácter de Manolito al final es donde yo volcaba mi ser, pues yo qué sé, las cosas que me dolían, los celos. Igual cosas que no podías decir siendo tú. Claro, pues yo qué sé, el no sentirte excesivamente bueno en algo, ¿no? Sin embargo, saber que tienes un potencial para contar historias, eso es Manolito, es decir, que no es un niño que se distinga por tener algo, yo qué sé, un don para algo, pero sí para contar la historia de su vida, ¿no? ¿Tú conoces al grupo Los Smiths? Sí, claro. Pues los Smiths decían, que es un poco Manolito, que eran la voz de la gente normal. Y que al final todos nos creemos tan especiales que nadie le da voz a la gente normal. Sí. Entonces es interesante. Sí, yo creo que es una buena definición. La gente corriente, sí, pero que la gente corriente, en cuanto rascas un poco... Deja de ser corriente. Sí, hay una historia detrás. Hay una historia detrás de eso. Has conseguido una cosa que para mí es lo mejor que puede hacer un artista. No es por hacerte la pelota, sino que es todo un honor tenerte aquí, que lo sepas. Gracias, Esti. Y escribiendo la entrevista yo estaba en plan, increíble. Y has conseguido lo mejor que puede hacer un artista, que es, cuando tú lees un libro, escuchas una canción, yo leyendo Manolito de pequeña y de mayor, incluso a día de hoy, digo, ¿cómo es posible que esta persona que ha escrito esto desde su casa esté describiendo sentimientos que yo ni sabía describir que tenía dentro? Entonces me parece una cosa preciosa para un artista. Bueno, te agradezco mucho que me digas eso. Yo siempre creo confío en tu palabra. Yo no creo que nadie tenga que hacerme la pelota para nada. Confío en que todo esto que me estás diciendo pues es verdad. Y te lo agradezco también porque yo, claro, cuando eres muy conocido por un personaje, de alguna manera estás toda la vida también trabajando para salirte de eso. Sí. Entonces, pues no quiere decir que sientas rechazo para nada, pero sí que es verdad que quieres tener otros registros, otras historias, pero por gente como tú, yo creo que le sigo teniendo cariño al personaje. Porque no pienso en él, te lo juro que no pienso en él demasiado, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de los libros. Hay veces que cuando me han pedido que lea una historia en algún sitio, y lo he hecho poquísimas veces, cuando lo he leído en voz alta, yo misma me he dado cuenta de la comicidad profunda que tiene, pero para mí era una sorpresa porque no me acordaba de lo que había escrito. ¡Qué fuerte! No me gusta abrir los libros que he escrito, no me gusta verlos. Pienso, ay, no sé, lo podría haber hecho mejor, esto es un poco chapucero, cosas así, ¿no? Pero bueno, escuchándote a ti, el otro día escuché a Carlangas, el músico, hablar de lo que le había marcado el personaje. Hace no mucho escuché a Zetangana decir que había incluido Campanera en... ¡Qué fuerte! En una canción, sí. Es que te voy a contar una cosa. Yo el otro día subí una stories a Instagram, ¿sí? Porque me vi la película de Manolito, la del 99, sí. Que es una de mis películas favoritas. Ahora, si te apetece, hablaremos de ella. Venga. Y empieza con Bar el Tropezón y empieza Campanera. Entonces yo puse una pista de próximos invitados de este podcast. Y mucha gente puso, Elvira Lindo, me encanta, por favor, tráela. Hay mucha expectación, que lo sepas, con este podcast. Ya, bueno, no sé. Yo no sé si voy a estar... Yo no estoy a la altura de Manolito, también te digo. Sí estás. Y mucha gente puso Zetangana y dije, qué curioso, ¿no? Que Campanera se conozca, ahora la gente crea que es Zetangana. Bueno, yo espero que
por ejemplo, bueno, me hizo mucha ilusión que incluyera Campanera en una de sus Sí. canciones por eso, pero espero que Zetangana no pierda, igual que no tienes que perder el niño o la niña que fuiste, tampoco tienes que perder esa esencia de barrio que uno tiene, porque yo creo que es un regalo que te da la vida, es decir, partir de unos orígenes en los que puedes conocer todo, a la gente que está... O sea, yo creo que tiene más dificultad un niño que se eduque entre algodones en una situación muy privilegiada al que se educa un poco... Yo tuve la suerte de todavía crecer en barrios que tenían mucha libertad los chavales y andábamos Sí. por la calle. Entonces creo que ha sido mi educación mucho más que la escolar, por ejemplo, que tampoco fui una gran estudiante. Lo bonito de vivir en la precariedad, si hay algo, es que te enseña supervivencia. Bueno, y sobre todo yo creo que la precariedad, que no fue en mi caso, porque no había precariedad en mi casa, pero yo creo que si está contrarrestada con el amor de En mi tu caso, ni madre, una cosa ni la otra. pues es que ese es el problema. Ya. Ese es el problema. Pues así estaba yo mientras había gritos de fondo leyendo a Manolito así. Ya. Entonces, una Entonces cosa muy era como un bonita. refugio. Sí, era completamente un refugio y lo sigue siendo a día de hoy. Ya. Y hablando de la A película, ver. ¿te gustó la adaptación del 99? La adaptación del 99 es la de Miguel Albaladejo. Sí. Y claro, yo estuve muy involucrada porque escribí el guión y luego tenía mucho interés en que la madre fuera Adriana Ozores. Que lo hace increíble. Lo hace increíble. O sea, ella se convirtió un poco como en la madre de España Sí. después de hacer eso. Y yo creo que todos lo hicimos con muchísima ilusión. ¿Qué es lo que pasó? Que la película tuvo mucho éxito. Es una película costumbrista. Está en Netflix. Sí, con un aire así como italiano y todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Que el productor era muy codicioso y según vio cómo eran las cifras de lo que la gente estaba yendo al cine, de la cantidad de público y tal, dijo, tenéis que hacer la siguiente. Y yo dije, no, o sea, no mates la gallina de los huevos de oro, no saques otra Claro. película. Y entonces, ¿qué sucedió? Que yo en aquella época no sabía, no leía los contratos cuando los firmaba, no, y entonces Manolito no me perteneció a mí, su imagen, durante 15 años. ¿En serio? Bueno, creo que esto no lo había contado así públicamente. Pues te agradezco la exclusiva. Por cosas Es de que no contratos. sé si es una exclusiva muy grande, la verdad, pero que, o sea, que la gente probablemente pensaba que yo me estaba haciendo de oro porque se hizo una serie, porque se hizo una segunda película y tal, y de verdad que no tenía los derechos. Pues nos vamos a quedar con la peli del 99 porque es la buena. Sí, yo creo que sí. Y yo hice un vídeo en YouTube entero porque yo la vi de pequeña, la vi muchísimas veces. Y bueno, las frases del imbécil de el nene está guapo y fresquito, las usé durante toda mi vida y las sigo usando. Entonces caló muy hondo en mí, ¿no? Y hace unos años decidí ponérmela otra vez por esta cosa de la nostalgia y tal. Y no sé en qué momento estaba en mi vida que dije, esta película es increíble, pero increíblemente triste de lo buena que es y de lo real que es. Entonces hice un vídeo en YouTube, dura media hora el vídeo, hablando de la peli de Manolito, diciendo que era la película más dura y más triste de la historia. Con triste me refiero que es tan buena que me toca muy dentro. Ya, que te toca dentro. Y yo creo que también tenía mucho que ver el director Miguel Albaladejo, que realmente lo hizo muy bien. Sí. Y todos, pues yo creo que es que todos queríamos hacer esa película y se nota mucho Sí. las ganas. Está Yo tratada con salgo de mucho Guardia cariño. Civil. Sí, lo sé. Y, Al final. Y esa sí que es una escena absurda, porque en una película infantil de clase trabajadora de Carabanchel Alto yo salgo recitando a Jorge Manrique. Esto es un punto muy elevado para esa historia. Lo bueno de Manolito es que podía ser una historia muy triste, podía ser un drama social, rollo Sí. Planta Cuarta, El Bola. Sí. Pero como tiene ese punto de inocencia que lo vemos a través de las gafotas, nunca mejor dicho, de Manolito, pues al final es como, es muy triste, pero igual te das cuenta de lo triste que es cuando creces, ¿no? Cuando eres un niño yo decía, ay, mira, es como yo, qué gracioso, no tiene dinero para irse de vacaciones, tal, jaja. Claro.
Yo creo que fíjate que había niños fuera de Madrid o incluso en Madrid que querían ir a ver Carabanchel Alto y querían encontrar el tropezón y tal, y en realidad yo me había hecho una maqueta mental donde se reproducía un barrio como Carabanchel, pero seguro que en tu Baracaldo natal hay un barrio como Sí, ese. Entonces era como la maqueta de un barrio universal, que yo qué sé, lo entiende perfectamente un niño italiano, o un niño iraní, donde también los libros se siguieron mucho, un niño ruso, no creo sí. que haya diferencia. Pues hay una persona que se llama Almudena que colabora en este podcast y escribe y es muy fan de Manolito. Y recientemente se ha mudado a Carabanchel. Y entonces cuando voy a su casa, el otro día dimos un paso y me dijo, "Ah, este era el Parque Laorcau, este era el bar, Pues esta era la tú ventana". síguele la corriente, ¿no? Tú no tienes que decir, no, todo esto parte de la imaginación, porque es verdad que existen. O sea, Sí, porque existen, porque con los las barrios son localizaciones están así. ahí. Claro, claro, Pues me enseñó la ventana y bueno, hicimos un recorrido increíble. así. Fuimos felices por 10 minutos. Ya, como era la última frase de la película, parecíamos felices. No me la recuerdo, es que me pongo a llorar. Es que el otro día, para prepararme la entrevista, me puse la película otra vez y desde que suena campanera, no te miento, yo no suelo llorar. Empecé a llorar así, porque significaba mucho. Ya. Ya sabía lo que se venía. Pero hablando de Manolito, ¿qué papel juega la inocencia en los libros? Entiendo que uno grande. Pues un papel fundamental, pero quien escribe no es tan inocente. Es decir, que yo soy la que escribo, tengo que reflejar una mente muy inocente, pero yo sé exactamente que la historia tiene dos lecturas. Una Sí. para el niño, que la lee de una manera, y otra para el adulto que está viendo esa segunda. Es como Shrek. Pues no sé si es como Rec, pero... Sí, me refiero que no se dice en la literatura el hilo blanco y el hilo negro. Sí. O sea que Están entrelazados todo el rato. exactamente, son dos cosas que yo creo que la traducción sería humor y melancolía. Sí. Es como los dos hilos mezclados. Hay una escena en Manolito que me rompe por dentro, que es la de las gafas. Ya, Cuando a Manolito se le rompen las gafas y no se lo quiere decir a su madre, porque claro, si a un niño rico se rompen las gafas, no pasa nada. O no a un niño rico, a un niño que gastarse 100 euros en unas gafas no le suponga no llegar a fin de mes. Entonces se le rompen las gafas y está con el imbécil diciendo el ketchup, el ketchup. Ya siento si quedo de mega fan, pero es que lo soy. Y entonces que se le rompan las gafas y que le falte un cristal supone una bronca y unas amenazas de abandono por parte de la madre brutales, pero conseguiste hacer a la madre una persona humana y no odias a la madre cuando ves eso. Entiendes no, el papel de todos. yo creo que entiendes a esa madre porque la madre a su vez también está abandonada, es decir, Sí, que esa madre está muy sola y tiene una vida muy aburrida, alienada, dedicada a sus hijos, con poca compañía, con pocas personas con las que hablar, con todo lo que necesitamos todos. Entonces es comprensible lo que le pasa, ¿no? Y aparte, bueno, si a su vez lo interpretaba Adriana, que es una mujer que supo darle mucha ternura a ese sí. personaje, ¿no? ¿Tú crees que la felicidad dentro de la precariedad es posible? ¿O es un cuento que nos contamos los pobres a nosotros mismos? No sé, creo que la pobreza ha cambiado, que no es decir, cuando, cuando yo era pequeña iba al pueblo a ver a mi familia, pues la gente tenía muy pocas cosas, pero tenía lo necesario y Sí, una vida relativamente buena y segura, ¿no? Y yo creo que la precariedad tiene algo que ver con la inseguridad también. Es decir, que tú estás en una ciudad como Madrid y si no tienes, si no te llega el dinero, si no puedes dar, si no tienes dinero para pagar el alquiler, si no tienes dinero para ese tipo de cosas que te hacen imposible la vida. Y además no tienes quien te eche una mano y además no tienes un círculo social que te ampare.
al final eso es la precariedad, no es solamente la falta de dinero, Sí, es todo. es todo, ¿no? Y en ese aspecto creo que la precariedad ha mutado, porque yo he leído, me gusta mucho leer libros sobre infancias y todo esto en Madrid, por ejemplo, y tú lees libros pues desde el humorista Gila, que encima fue en la guerra, Fernán Gómez, gente, o sea, gente que yo conocí de adulto, de mayor, y que de repente entro en su infancia, en un Madrid miserable y con una infancia precaria, pero tenían más seguridad para salir adelante porque había una cohesión vecinal. Parecíamos felices. Bueno, feliz, yo creo que en esas épocas no era nadie, pero creo que había más protección en cuanto a que había, y eso lo he vivido yo en el barrio, en mi barrio, cuando era adolescente, había mucha vida vecinal, había agrupaciones, asociaciones de vecinos, había una vida vecinal que hacía que te diera la impresión de que estabas dentro de una colectividad, ¿no? Entonces yo creo que ahora la precariedad está también relacionada con la soledad, con decir, ¿qué coño hago aquí? ¿Qué coño hago Es que vivimos en la época del individualismo. Pues suena muy tópico, pero es verdad. Sí. Al final cada uno va a lo suyo, pero porque también la precariedad lo que hace es que la parte emocional te la quita, me explico. Si tú estás en una casa donde estás escuchando a tus padres diciendo no llegamos a fin de mes, nos van a quitar la casa, nos vamos a divorciar, me has puesto los cuernos, tú estás tan en modo supervivencia que tú no te preocupas de cómo me siento, cuál es mi lugar en el mundo, qué quiero hacer en la vida. Estás así con tunnel vision diciendo no me puedo morir, que no me echen de casa, tengo que comer. Entonces te quita el 50% de la experiencia humana. Opino. Sí, así es. ¿Con cuántos años llegaste tú aquí a Madrid? Con 22 o 23. 22 o 23. Me comí en Baracaldo toda la infancia, toda la adolescencia, y era desde los 7 años escuchar a mi madre, no tenemos dinero, nos van a echar. Y yo pensando con 7 años que tendría que estar jugando, diciendo me voy a quedar sin casa, me voy a quedar pobre, me voy a quedar vagabunda, ¿qué hacemos? Y entonces cuando tú leías un personaje como Manolito, teniendo Claro. esa realidad, ¿qué es lo que sentías? Pues la cosa es que yo, en mi barrio sí que había niños pobres, pero en mi clase era como que nadie lo mostraba, ¿no? Nadie decía, he escuchado a mis padres hablar de que nos desahucian. Entonces pensaba que solo me pasaba a mí, porque cuando eres pequeña el mundo es muy pequeño. Claro, bueno, en realidad eso es, si tú escribes libros sobre un colectivo de niños en un barrio humilde, obrero, es probable que a todos les esté pasando lo mismo, Sí, ¿no? pero claro, yo no... Mi mundo era muy pequeño, era Baracaldo, era Carabanchel Alto. Entonces si nadie lo decía, yo decía, esto solo me pasa a mí. Y al leer Manolito me abrió el mundo, por eso es tan importante, y dije, hay niños que están en la misma situación y siguen saliendo a jugar. Ya. Entonces dije, parece que hay vida, ¿no? Más allá. Y que con esta situación también puedo intentar ser feliz, aunque no lo consiga. O sea que te dio algo de esperanza, por así Me dio decirlo. esperanza, que es lo más importante que te puede dar algo. Así Oye, que te lo agradezco mucho. ¿Has visto que yo tengo una tendencia siempre es a preguntar? Sí. Entonces puede ser una bomba en una entrevista, porque puedo darle la vuelta a la cosa. Ah, no, yo encantada. Si quieres yo sigo preguntándote. No. La entrevistada eres tú. ¿Y cómo fue escribir situaciones tan duras? Porque en la película, entiendo que en los libros también, hay un tema que es que el padre se intuye que le ponen los cuernos a la madre o que lo ha hecho. Y esto tú lo has escrito desde las gafas de Manolito, que es muy difícil escribirlo desde las gafas de un niño que no sabe ni lo que son los cuernos. Claro. ¿Cómo fue eso? Bueno, es complicado, porque tienes que hacer que el lector se entere de lo que está pasando, pero el niño no sabe exactamente lo que está pasando, con lo cual es raro. Y también hay algo más raro todavía, que es que el niño lector se entera a medias de lo que pasa también. Sí. Luego si le echas una segunda vistazo leída... luego, sí. Sí. Sí, dices, coño, este tío
sale a la carretera y tiene por ahí sus historias. Es que ¿no? les has dado felicidades a los niños, les has dado felicidad y que no se sientan solos, pero a esos mismos niños, cuando nos hemos hecho mayores, les has dado una profundidad mucho más grande. Ya. Así que me parece magia prácticamente. Pues la verdad es que no lo sé. Lo hice de manera bastante... Te lo digo yo, lo has hecho. Vale. Yo hice el primer libro y entonces fui a la Feria del Libro a firmar ese primer libro. La verdad es que cuando escribes un libro para niños no te creas que eres alguien muy importante, ¿eh? O sea, y dentro de la literatura no eres alguien relevante. Lo que pasa es que el libro fue como una especie de petardazo Sí, que de repente, yo no sé cómo fue, se lo empezaron a recomendar los niños, los maestros o no sé qué, y entonces fui una tarde a firmar la Feria del Libro y le pregunté a mi editora, ¿firmar 90 libros? ¿Cómo es? ¿Está bien o está...? Me dice, hombre, es muchísimo, no te Sí. conoce nadie. Y dije, hay gente que no firma ni 2. claro, claro, yo decía, pero lo curioso es que los que venían a que les firmara el libro preguntaban, ¿cuándo sale el segundo? Pero yo no sabía que iba a existir un segundo, ¿no? Entonces, pues fue, no digo que forzado, pero fue una inspiración o una especie de ánimo de los lectores, porque yo dije, bueno, me he quedado en mi casa pensando que era muy valiente porque me quedaba en mi casa sin trabajo para escribir un cuento para niños. Y resulta que no solamente los lectores, también el dinero vino hacia mí. Claro. O sea, de repente se borró la sombra de la posible precariedad, ¿no? Y fue el que me dio como el salvoconducto para seguir haciendo lo que yo quería. Son estas cosas de magia que a veces pasan, que ahorita me ha pasado de escribo un libro, subo un vídeo a YouTube. Lo haces sin ninguna pretensión, lo haces porque los artistas, ¿no? Es como que quieren sacar todo fuera y necesitan sacarlo. Y de repente haces ¡pum! Y te soluciona la vida y tu vida da un giro que no te esperabas. O sea, por ejemplo, cuando tú hablabas en un vídeo, tú pensabas, ¿cuánta gente pensabas que te iba a ver? Mis amigos del Facebook de la época ya está. Ya. 4 personas. ¿Y qué es lo que pasó? Que se hizo famoso un vídeo y me vieron miles. Y ya de ahí, pues empezó a rodar la rueda. ¿Y no te dio miedo en un primer momento? A ver, sí. No es que me diese miedo, me dio un poco de vértigo. Pero ten en cuenta que mi vida era que yo pensaba y simplemente necesitaba sacar lo que sentía. Entonces dije, bueno, entre poder vivir de lo que me gusta, Vamos pues a no me da elegir. tanto vértigo. Pues bueno, para mí desde luego fue una sorpresa. Escribí el segundo libro y me parece que fue fue como al cuarto en el que se hizo la película, así hasta 8 libros o 7. 7 u Tú 8 sabrás. libros. Es que no me acuerdo. Yo creo que son 7. Son 7, sí, son 7. Y no sé, no creo que escriba ninguno más. A lo mejor alguna vez con un Manolito de 18 años o algo así. Luego te voy a preguntar por Manolito en el futuro, porque es una cosa. Te voy a contar mi teoría. Porque yo, claro, cuando veo... Pero yo no sabía que esto era un monográfico, pero veo que sí. Ya me voy a poner con postura de monográfico. Bueno, espero que no te importe. No, me da igual. Yo me imagino Claro, cuando vi la película, cuando me leí los libros, yo tengo una imagen mental de Manolito en la actualidad. Luego te la cuento. Pero sigamos hablando. El padre de Manolito es camionero. Sí. Y con esto quiero abrir un tema que es... Al final es un padre que para cuidar de su familia tiene que estar fuera muchísimo tiempo. Sí. La familia se quiere, es evidente. Sí. ¿Pero tú crees que la precariedad puede romper familias que se quieren? Ya, claro, absolutamente. O sea, es que yo creo que, pero, a ver, todo es frágil. Antes era menos frágil porque no existía la idea, ni la idea ni uno se podía divorciar. Entonces, pues se aguantaba como se podía. Pero realmente hay muchas cosas que se cruzan en una convivencia y que pueden llevar a eso.
la falta de dinero, los hijos muchas veces Sí. son como El abuelo. el abuelo dentro de la casa, la falta de espacio, todo eso. ¿Cómo no va a acabar con una convivencia? De alguna manera tienes que ceder mucho de tu espacio. Yo creo que he tenido espacio en mi vida, digamos que he ido mejorando también mi situación, pero hubo un momento en mi vida en el que había 4 adolescentes en mi casa. Supera eso, o sea, quiero Claro. decir que también era complicado, ¿no? Hay muchas cosas que pueden romper una convivencia. Yo llegué a vivir con 6 personas, con 6 familiares, en una casa de 50 metros cuadrados con 2 habitaciones. Entonces haz cálculos, ¿no? Teníamos que dormir en el sofá, compartir cama. Como en Charlie la fábrica de chocolate, que los 4 abuelos están en la misma cama. ¿Y siempre dormiste, entonces siempre tuviste que dormir acompañada? Sí, bueno, iba rotando. Hasta que llegó un momento pues que mi padre murió, también otro familiar murió. Al final porque se fueron muriendo y yo tuve mi propia cama, que si no... Pues claro, bueno, es un argumento como otro cualquiera, pero podría haber sido menos trágico. Ya, podríamos haber sido capaces de coger una casa más grande, Sí, pero no era el caso. ¿no? Porque no No. se podía. No, porque no teníamos dinero. Por eso digo que porque no se podía. De hecho, yo porque he podido vivir de YouTube, que si no seguiría ahí, te lo digo. Ya. Bueno, no seguiría porque me hubiese... pero seguiría en espíritu. Bueno, pero ya lo hemos dejado a un lado cuando te diste cuenta de que podías... Bueno, no creas, ¿eh? ¿No? No me tientes. Va. No, pero siempre es una cosa que está ahí porque aquí viene otro tema. A ver. ¿Se puede escapar del barrio? ¿Se puede escapar físicamente, emocionalmente? Bueno, yo he vuelto muchas veces a él, porque no solamente he escrito del barrio con Manolito. El siguiente libro que yo escribí, que ya fue, o sea, el primer libro para adultos se llamaba El otro barrio y estaba situado en Vallecas, que era un barrio que yo entonces conocía bastante bien, porque estaba cerca del mío. Nos separaba un puente que cruzaba no un río, sino la M30. Entonces, pues ese fue mi primer libro para adultos. Los barrios siempre han estado muy presentes en mí, no solamente aquí en Madrid, sino cuando viví en los Estados Unidos. Yo sobreviví en una ciudad como Nueva York porque estuve en un barrio que me gustaba, y al final el barrio es lo que te ¿Cuál abriga. era? Se llama Upper West Side, es el lado oeste de la ciudad, entonces estaba muy cerca del río Hudson y de repente me sentía afortunada por estar en un barrio que me gustaba mucho. Qué bien. Entonces, yo creo que las ciudades pueden ser muy grandes. Baracaldo es más pequeño, pero... Baracaldo es el 7º círculo del infierno. Te lo digo desde aquí. Es que te lo he oído ya esto. Claro. Es que y- yo con Baracaldo tengo una relación con Baracaldo. Es mi caravansér alto. Pero bueno, para mal. pero de alguna manera eres muy valiente, porque todo el mundo se cuida de no del barrio, del pueblo del que es, porque dices, a ver, tengo que volver de una No, manera a otra. a mí se me odia. Sí, Cierto grupo de Facebook del barrio ya. me tiene en el punto de mira. Pero que son muy nacionalistas de su barrio. Sí, bueno, una vez yo fui al hormiguero de invitada. Sí. Una vez. Flashback de Vietnam. Y en el grupo del barrio de Facebook me pasó, yo tengo una hermana, bueno, tengo 2. Sí. Pero mis hermanas que siguen allí, una de ellas me pasa a veces cosas de eso. Y De estaban- de las malas. Sí, bueno, pero Bueno. sabe que a mí me hacen gracia. Ah, bueno, entonces... Claro, yo soy de Baracaldo, pero dentro de Baracaldo hay un barrio llamado Gurutzeta, que la traducción es cruces, es en euskera, y yo soy de ahí, dentro de Baracaldo. Entonces, claro, imagínate si Baracaldo es así, mi barrio es así. Pues la gente del barrio empezó a postear, ¿y esta de que sale en el hormiguero? Anda que no hay gente más famosa y con más talento en Gurutzeta para llevar. Yo pensando, realmente no, somos 5 personas. Y nada, bastantes envidias y bastante... Pero las entiendo porque al final yo hablo muy mal de ese sitio.
Ya. Pero porque para mí fue una experiencia traumática, para Pero bueno, otros. también te digo una cosa, incluso si hablaras bien, la envidia es inevitable. O sea, por Ya. alguna manera, o sea, de alguna manera provocas envidia y no sé, no es agradable, pero hay que convivir con ello. A mí me pasó eso siempre. Yo a lo mejor cuando empecé a trabajar en la radio a los 19 años, a lo mejor en ese momento sí que tenía poco dinero, luego fui madre muy joven, tenía muchos problemas, una pareja, todo muy convulso y sin embargo, no sé, provocaba envidia. Y yo muchas veces me preguntaba por qué, si mi existencia no es, o sea, si no, es que no tengo el éxito que imaginan. Si yo tengo que brear con muchas cosas en mi vida que no me satisfacen, pero hay algo en uno mismo que a lo mejor es el sentido del humor, la ironía, la forma de esto que estás haciendo tú ahora mismo, que es de alguna manera burlarte o a lo mejor de la propia burla que tú has sentido, ¿no? Claro, Pues eso a lo hay mejor, que reírse de uno mismo. pero esa actitud a lo mejor es la que provoca envidia. Lo que provoca envidia es la valentía O la valentía. que hemos tenido tú y yo de querer salir de una vida ordinaria, ¿no? Hmm. Entonces yo creo que es eso, igual a mucha gente de Guruchetá les gustaría dar el salto a salir de la vida que tienen y no se atreven. Eso pasa mucho en los barrios. Ya. ¿Y sabes qué me salvó a mí de ese barrio? ¿El qué? El escapismo, otro tema interesante, del que tú escribes mucho, que es, estoy en una situación que no me gusta y que no soporto, y hay dos opciones, o me mato, que eso cuando eres un niño, o sea, no sabes qué se puede hacer, ¿no? Es como que lo tienes, no lo has descubierto, aun cuando eres adolescente llega. O me invento un mundo de fantasía donde refugiarme cuando las cosas se ponen feas. Ya. ¿Cuál es tu relación con el escapismo? Uf, muy fuerte, porque siempre apelé en... Mi padre hablaba muchísimo y a veces hablaba hasta agotarte, ¿no? Y siempre practiqué una especie de disociación de que tu mente se fuera muy lejos de donde estaba, de pensar en otra cosa y además con muy buenos resultados, era muy buena yéndome a otro sitio, ¿no? Y luego es verdad que tuve muchos problemas en casa, en la casa de mis padres, por la enfermedad de mi madre, por la muerte de mi madre, por el ambiente que había y todo esto. Entonces para mí me escapaba o a través de la música, que ha sido mi mayor vía de escape Sí. en la vida, o a través de la fantasía, de fantasías de, yo qué sé, cuando era adolescente, de escribir. A mí me gustaba mucho pensar que yo era una bruja. Así. Sí. Y, o Que sea, luego que un podías poco, ¿no? Porque soy sensitiva. pero que podías conseguir cosas o a través de Sí, yo tus veía las brujerías. películas, pues Jóvenes y Brujas, por ejemplo, Sabrina, y yo decía, claro, me voy a salvar de todo esto porque voy a descubrir que soy bruja y me voy a ir de aquí. Que realmente magia he hecho, ¿no? Porque me he ido. Pero te lo creías de verdad. Me lo intentaba creer porque tiene una situación tan mala Ya. que digo, como no me crea esto, es que me tiro por la ventana. Ya. Entonces cada día era una cosa, ¿no? Pues yo qué sé, veía pues una serie, una película, una peli de dibujos, y era como que cogía el universo, lo integraba en el mío y me inventaba fantasías. Ya. Incluso a día de hoy eso es lo que me hace sobrevivir. Sí, sigues teniendo Sí. fantasías. Sí, muchas. A mí las fantasías no siempre te calman, ¿eh? Porque hay fantasías muy perturbadoras y hay fantasías que son intrusivas, que no las estás buscando, que se te vienen a la Uy, cabeza, eso también me pasa, sí. ¿no? Pensamientos intrusos que de Sí. repente te vienen, ¿no? Entonces, yo lo que tenía, creo que tanto como fantasías, supersticiones, y eso es muy lacerante, eso te provoca mucho dolor, porque era la superstición un poco toc de si
si no enciendes la luz no sé cuántas veces te va a pasar esto, si no tocas esto no sé cuántas veces. O sea, en realidad estás todo el rato tratando de salvarte no se sabe de qué, ¿no? Sí, es una sensación de control falsa Sí, que tú te das a ti misma. exactamente. Antes se llamaba superstición. Ahora pues los términos psicológicos lo han invadido Ahora todo. se llama enfermedad mental. Sí, bueno, yo creo que hay veces que es una cosa tan común que deja de ser una enfermedad para ser algo a lo que muchos niños echan mano, ¿no? Que es decir, yo qué sé, si me agacho 3 veces mi padre va a volver a casa. Es una sensación de control al final. Y es triste porque en realidad si te pones a pensar que esas cosas las hace un niño para que no suceda algo, para no sentirse amenazado, pues hay algo triste en eso. Es un niño al que ya le ha empezado a pesar el peso del mundo. Ya. Que esto, Manolito, vuelvo al tema, es que hay una frase de escapismo que es, la pienso una vez al día por lo menos. A ver. Cuando en la película Manolito está con su padre y hay una noche como que se equivoca de camión y se monta en otro. Entonces él, antes de saber que se ha montado en otro, se pone en la parte de atrás, se pone una sábana por encima y dice, y cerré los ojos y me imaginé que era uno de los muertos del Titanic. Que parece, no sé si te acordarás, pero... Qué relajante, ¿no? Porque... Sí. O sea, me pareció, yo me vi reflejada porque yo también pensaba esas cosas. En plan, venga, cierro los ojos y me imagino que soy otra persona y que no estoy aquí. Que en este caso es una cosa peor, un muerto del Titanic. Bueno, había otra fantasía que yo creo que igual es muy común, que es imaginarte que te mueres y que, o sea, sobre todo cuando te han castigado, cuando necesitas sentirte perdonado, tal, que te mueres y que la gente se arrepiente, que mis padres se arrepentían de lo que me habían reñido. Sí, a mí también me pasa. Claro, sigo deseándolo. Dices, es verdad, muchas veces te mueres y la gente se da cuenta de lo mal que se portó contigo. También es como una especie de revancha, es como, yo me he muerto y ahora te tienes que joder y arrepentirte toda tu vida de cómo me has tratado. Ahora te voy a joder la vida, ¿no? Sí. Y hablando de eso, también en la precariedad está mucho la sensación de haber perdido en la vida. Que eso no viene dado, un perdedor pues sería alguien que ha tomado decisiones incorrectas, ¿no? Que deliberadamente ha decidido hacerlo mal, pero la precariedad te viene dado por tu lugar de origen, el dinero que tienes en la cuenta. Y es como tú puedes nacer, yo por ejemplo nací y sabía que era una perdedora y que no podía hacer nada para ser una ganadora. Pero tú tenías esa conciencia. Yo siempre he tenido mucha autoconciencia, que es muy importante y yo creo que tus personajes la tienen también. Sí, es posible. Y bueno, sí, yo creo que hace tiempo que ya se empezó a descartar esa especie de falacia del mérito, que todo viene por el mérito personal, Sí. ¿no? Y creo que no sé, que es un acto de justicia con las personas que realmente no salen de esa precariedad. No sé, lo que pasa es que es algo que yo creo que se quiere creer, sobre todo aquel que ha sido privilegiado desde niño. Es decir, que el que ha sido privilegiado desde niño y dice, es que ha hecho 2 carreras en una universidad, pues no se da cuenta de que probablemente las ha hecho seguramente en una universidad privada. Sí. Le ha resultado relativamente fácil entrar. Y las ha hecho porque ha podido. Las ha hecho porque ha podido, probablemente sabe idiomas porque ha viajado, porque ha tenido estancias en el extranjero, o sea, que las cosas obviamente le han costado muchísimo menos trabajo o ninguno que le cuestan a alguien que tiene que hacerlas luchando, sacando la cabeza, saliendo adelante, ¿no? ¿Crees que es la era de reivindicar los perdedores? Yo creo que siempre, al menos en la literatura, siempre han estado. Por eso es tan importante, yo creo, la ficción, los cuentos, porque es el lugar donde se han encontrado siempre aquellos que habían perdido. Si no, ¿dónde? O sea, la gente, yo creo que realmente debería leer más. Yo creo que mucha gente no lo sabe, pero debería leer más para encontrarse. Sí, la verdad. Y si te fijas, todos los libros buenos, por lo menos los que yo he leído,
van sobre perdedores. Sí, casi todo. Luego, un libro que va sobre un ganador, American Psycho, Ya. es un psicópata. Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente como atractivo de la tragedia o de la tragicomedia humana, como atractivo es mucho más atractivo la persona que tiene una peripecia, digamos, difícil. Sí. Si tú hablas de alguien que gana, no sé, lo que tú dices es un psicópata, pero generalmente las novelas siempre han tratado del ser humano frente a la dificultad. Es que el dolor tiene mucho más que decir que la felicidad. Sí, claro, claro. Aunque es cierto que hay momentos Salinger hablaba de la alegría como un líquido y la felicidad como un sólido, ¿no? Sí. Y realmente hay momentos en los que uno se siente bien y esos momentos hay que saber vivirlos, porque es verdad que somos probablemente, tal y como estamos hablando, a veces muy autopunitivas. O sea, Sí. y entonces eso también hay que pensar en algún momento de nuestra vida. Ahora estoy viviendo un momento que merece la pena, tengo que vivirlo intensamente. Eso tiene que ver mucho con el niño interior, porque yo sé que si disfruto de algo es desde mi niño interior. Porque si dejo a mi yo adulto ejercer todo el rato, es un constante dolor y una tortura. Claro, pero también ocurre, por ejemplo, que cuando tienes una buena noticia, yo qué sé, desde que tu podcast es visto por no sé Sí. cuántas personas, o que tu libro ha sido leído o vendido por tantos. Yo, por ejemplo, lo que tiendo es a callármelo, porque me da miedo esa alegría. Que Me da- alguien lo y- coja y lo destroce. Bueno, primero, me da miedo por parecer pretenciosa, que es algo Sí. que detesto, pero me da miedo también porque al contarlo no sé, lo convierte en algo barato. Me da miedo, no me gusta o presumir por estropearlo. ¿Sabes? Sí, Pero entiendo. y yo creo que hay que saber sentir esa alegría interior. Oye, tantas personas han visto tu podcast, disfrútalo, coño. Pero está la voz de la cabecita loca diciendo, bueno, esto ahora es así, pero mañana no será así. Claro, pues eso es el pensamiento autopunitivo. Y Pero eso esto también te lo da la precariedad, porque yo pienso así, porque en mi casa era así, era un momento bueno y 8 malos. ya. Entonces siempre estaba esperando cuándo llega el momento malo, cuándo nos desahucian y cuándo no vamos a poder pagar la casa. Oye, pero también hay otra cosa, que es que yo creo que también en la vida hay aprendizaje. Quiero decir, Sí. una cosa es mantener esa niña que tú eras, que es importante porque te conecta con sentimientos con cosas muy primarias que están bien que te alimentan. Y otra cosa es no progresar. Tú tienes que progresar en el sentido de saber disfrutar, de saber que no te va a estar ocurriendo todo el rato lo que te pasó en tu Llevo casa. 6 años en terapia, estoy en ello. Bueno, pero Sí. tienes una voluntad. Yo también tengo voluntad. Yo tengo muchas manías, tengo muchas neurosis, mucha ansiedad, pero he intentado en mi vida luchar contra eso y luchar de verdad de una manera muy autoanalítica, decir, no, esto no es así. Yo le añado sufrimiento a la vida. Y Sí. no, porque luego es verdad y es por comparación. Ves cómo está el mundo y ves que hay gente que sufre de una manera, de unas vidas completamente destrozadas. Entonces dices, bueno, la mía al menos tiene cosas a las que agarrarse. Pero mi problema, personalmente, es que hay una parte de mi niño interior, por no decir toda, que nunca ha salido del barrio. Ya. Entonces el barrio es la guerra. ¿Y por qué no volvemos, si quieres, volvemos un día al barrio? Ya he vuelto muchas veces. No, pero por ejemplo, yo te acompaño y te ayudo Muchas a verlo gracias. con otros ojos. O sea, y lo vemos con 4 ojos, no con 2. Hice una visita hace poco y lo vi con otros ojos. Pero claro, ¿no? A un perro viejo es difícil enseñarle nuevos trucos. Ya. ¿Y Entonces, te encontrarás con gente conocida? lo intenté evitar. Pero sí, es que al final creo que hay tanto dolor. Me he desquitado de mucho dolor, pero creo que todavía queda mucho. Es como un, ¿cómo se dice?
como un montón de tierra que aunque la tires para otro lado nunca se acaba. Sí. Pues así. ¿Tú crees que se puede escapar del barrio? Es una... ¿Crees que se puede escapar de ese dolor de la infancia? Yo creo que hay que intentarlo o convivir con ese dolor, ¿no? Convivir, convertirlo en algo. Yo creo que tú lo conviertes de sobra en algo creativo. Sí, yo convierto gran parte, pero es que hay mucha. No se acaba nunca. Ya, pero Me voy a pasar toda mi vida convirtiendo. ya, pero ¿y qué? Eso hacen, Ya, eso hacen, eso han hecho los artistas toda la vida. Eso hace, sí. yo qué sé. eh, hay algo, por ejemplo, que es un tema muy delicado, pero hay algo, por ejemplo, en las personas que han sido víctimas de abusos en la infancia y todo esto, ¿no? Que es la capacidad luego de darle amor a un niño, ¿no? En ese trasladar todo lo que oscuro que tú tienes en ti al amor que le puedes dar a una criatura, hay una transformación tremenda. Sí. Entonces creo que al artista un poco le está pasando eso continuamente. Hay muchas cosas oscuras y hay muchas cosas oscuras en la infancia, pero tienen que ser un material. Tú tienes que pensar que tienes un material ahí de primera mano. Tienes que pensar que cada vez que pronuncias, porque yo te he escuchado, la palabra Baracaldo, tu barrio, no sé qué, ¿cuál es la sensación que yo recibo? Para mí, aunque sé que hay dolor en eso, es completamente humorístico. Ya has hecho una transformación, Gracias. o sea, has hecho una transformación ahí. No es algo que estás haciendo porque sí. Eso es hacerlo bien, es convertir una cosa que podrías estar lamentándote toda tu vida, lo estás convirtiendo en algo que divierte a los demás. Y a los de Baracaldo que no les gusten, que se relajen, porque, oye, Que se jodan. bueno, es otra forma de decirlo, pero uno también tiene que tener derecho a hablar del sitio en el que nació. Hombre, yo ese derecho lo tengo siempre aquí. Te lo puedo asegurar. Bueno, pues esa valentía es tuya. Sí. Y para ir acabando, vuelvo a Manolito, lo siento, pero es que de verdad no sabes lo que para mí significa es mi vida entera. Yo me he imaginado mucho, como te he dicho antes, ¿dónde estaría Manolito ahora? Porque el último libro era del de adolescente, Sí, pero sí, nunca llegó a adulto. sí. Entonces, te digo yo cómo me lo imagino. Venga, dilo, a ver si me sirve. Yo me lo imagino como un dibujante de cómics underground. Quiero pensar que con mucho dinero para que él haya salido de esa precariedad, pero mi pregunta es, ¿Manolito ha salido de Carabanchel? Bueno, es que yo me lo imaginaba con unos 17, 18 años empezando la universidad y de momento no había salido, no había salido de Carabanchel, ¿no? Había intentado dejar a su familia, pero su familia se pegan a él como lapas. En realidad, él es Sí. es el elemento cohesionador de esa familia. Él es el que sostiene esa familia y es así como lo quería continuar, ¿no? Y entonces, aunque él quiere huir, no le dejan. Hay una frase muy bonita, Manolito se llama Manolito Moreno García, García Moreno. García Moreno. Pues hay una frase muy bonita que dice, a los García Moreno siempre se nos ha dado muy bien perder. Fíjate qué cosas escribía yo para un niño, ¿no? Pues unas cosas de completa genia. La verdad es que no sé. Creo que uno de los capítulos más chulos que a mí más me gustan está en el último libro y está sobre un reloj que le regalan. Y hacer ese humor en torno a un objeto y ver cómo ese objeto cree que le va a cambiar la vida y que eso disfruté muchísimo. Me reía escribiéndolo. Y hay algo que a mí me pasaba con escribiendo las cosas de personajes. Si yo me reía, sabía que funcionaba. Yo tenía que estar, de la misma forma que si yo me emocionaba, eh, porque todos los libros de Manolita acaban con una frase sentimental, con una frase melancólica, ¿no? Y cuando Sí. acababa yo cada uno de los libros,
me hacía así, la barbilla, porque decía yo, tiene una parte melancólica muy grande. Si tú lloras, quien lo esté leyendo va a llorar, el doble. Sí, por eso yo evito a veces, cuando estoy escribiendo, evito ser muy sentimental, porque digo, a ver si va a ser en exceso o sentimentaloide, ¿no? Pero lo que era bonito en ese personaje es que yo era una adulta retratando a un niño, ¿no? Era una cosa diferente, ¿no? Aunque yo hice algo que me parece que me quedó bien, creo, en el libro que dediqué a mis padres, A Corazón Abierto, yo me convierto en la niña que los ve y entonces mi pensamiento también es infantil. El pensamiento infantil, escribirlo es algo que da muchas satisfacciones Sí. porque es un pensamiento absurdo. Y es curar a tu niño interior. Bueno, tiene algo del humor del absurdo que a lo mejor un adulto no lo consigue tan bien. Sí. Es como esas frases geniales que dicen a veces los niños, que dices, esto no sé si te acuerdas que siempre se decía en los cuadros abstractos, alguien decía, eso lo haría mi niño. Sí. Siempre se decía eso, ¿no? Cuando en un cuadro abstracto hay alguien que a lo mejor detestaba o despreciaba el arte abstracto y dice, bah, pues eso lo hace mi niño. Y tú dices, efectivamente, lo hace tu niño. Lo que es más difícil es hacerlo de adulto. Exacto. O sea, lo que es más difícil es ser un artista de adulto. De niño, en general, casi todos los niños tienen un fondo artístico muy grande. Todos saben cantar, todos saben bailar, sea como sea, todos saben pintar, todos saben... ojalá potenciáramos de verdad la creatividad de los niños porque yo creo que en España se hace muy poco eso. Es que el sistema educativo nos falla completamente. A ti no, fíjate, dices, me hubiera gustado que en la escuela sacaran más de mí, de lo que yo era, ¿no? Yo era muy buena en plástica y en matemáticas no. Y era como que tenían más peso las matemáticas. Ya, en plan, claro. no vas a aprobar nunca, no vas a pasar de curso. Y yo, pero mira qué dibujo he hecho tan bonito. Y eso no tenía peso. ¿Y sigues dibujando? Sí, mira, estos dibujos del gato los he hecho yo. Ah, mira. Claro, estoy muy conectada con mi infancia. Qué bien. Y en la infancia, cuando escribes desde una perspectiva de niño, siempre está la eterna lucha de niños versus adultos. Sí. Y siempre hay una animadversión a los adultos de no me quiero convertir, no sé qué, bla, bla. ¿Cómo llevaste tú convertirte en adulta? Porque es un proceso duro. Pues en mi caso fue traumático. O sea, quiero decir, yo era una niña imaginativa, fantasiosa, muy cariñosa. Y de repente fue como si me hubiera tragado un alien y eso es me salió como una rabia interior hasta que conseguí librarme de ella. Sí, cambié mucho de carácter. Es una segunda adolescencia que se tiene como a los 20 y tantos. Bueno, yo esa adolescencia la tuve en toda su intensidad como a los 15, 16 años. Ahí te das cuenta de que te vas a convertir en adulta, pero cuando eres adulta ya... Cuando eres adulta, yo es que el asunto es que yo me movía en un mundo muy abierto, como era el de la radio y todo eso, y entré muy jovencita, pero todo lo hice muy pronto. Entonces a los 19 entré en la radio y a los 22 tuve un hijo, con lo cual... ¡Qué fuerte! Mi percepción de las cosas fue diferente a la mayoría de las amigas mías. Pues yo tengo 29 y sigo en fase de negación con la adultez. Así. Yo estoy en plan, yo eso no soy. No, pero eso no quiere decir que me hiciera adulta. Tener un hijo puede seguir Ya. en una fase... Pero es como un proceso que de normal denota que ya tienes que coger, no por edad, sino que tienes que coger unas responsabilidades. Totalmente, sí. Pues yo eso me cuesta coger responsabilidades. Yo siempre digo, yo eso no soy. De hecho, mira, no bebo café. ¿Cómo voy a tomar café? Y tengo 29 años, casi tengo 30. O sea, que sigues con el colacao. Sí. Son pequeños rituales para engañarme a mí misma, Sí.
para decir no eres adulta. Que sí soy porque pago una trimestral, tengo un sueldo, eso es de adultos. Ya. Pero me resulta muy traumático a mí también. Bueno, pero a lo mejor puedes seguir así toda tu vida. Eso he descubierto, que claro, te piensas que ser adulta es como, yo qué sé, cambiarte la forma de vestir, de repente ser una persona gris, aburrida. Pero he visto en plan, oye, que voy creciendo y no pierdo la chispa, ¿no? No estoy muerta por dentro. Bueno, Que es lo que parece cuando eres niño, parece que los adultos son robots que están así diciendo, tengo que pagar la casa, tengo que pagar facturas. Y se acaba su vida. Que la mayoría son así, te diré. ya, pero yo creo que se puede intentar, no sé, ser de colores, ¿no? De Sí. tener, como tú dices, chispa y seguir siendo un poco así. Y No desde todo el mundo aquí- se lo puede permitir, ¿eh? Ya. Pero siempre hay, yo vi en una serie hace tiempo, que cuando eres adulto y tienes un trabajo que igual no te gusta y te tienes que disfrazar, tienes que tener siempre un punto de recordar quién eres, ¿no? Un tatuaje, un coche, o yo qué sé, un color de pelo, por ejemplo. Algo estético que te diga, tú eres Ese esta eres tú, persona. sí, sí. Entonces es muy importante eso, lo reivindico desde aquí. El mantener, El mantener quién eres sí. y mantener a tu niño interior, que es por donde hemos empezado la conversación. Siempre que el niño interior no te haga sufrir demasiado. Es A mí decir, me lo hace, pero prefiero sufrir y que me dé alegrías a partes un poco desiguales que no tener niño interior, porque eso significa perder la inocencia, perder la fantasía. No, claro, eso es la base de cualquier creatividad, ¿no? Sí, Pero si el niño interior está ahí para recordarte continuamente el trauma o recordarte, pues eso también hay que, no sé, hay que regularlo. hay sí. que apartarlo un poco, ¿no? Qué Pues difícil. sí, Bueno, 6 años de hemos terapia. hecho aquí, hemos hecho aquí un poco de terapia, ¿no? Sí, y ahora para acabar, Sí, vamos a acabar con una cosa muy bonita, Sí. que es, ¿qué le dirías a tu niña interior? pues yo lo hice eso en una cosa que escribí y me acuerdo que la cogía en brazos, la acariciaba y le decía que no era tan desastre como ella creía, que no era tan, no sé, que no era tan maniática como ella creía, que no era tan... porque todas esas cosas a mí me provocaron mucha angustia de niña. Eso, las pequeñas neurosis infantiles me agotaban. Entonces, pues me acuerdo que en un ejercicio que hice una vez, es que sentí cogiéndome a mí misma y abrazándome y diciendo, no pasa nada, ¿no? Creo que yo Puedes- también he hecho ese ejercicio. Es MDR. No sé cómo se Es que hay que llama. hacer un tipo de terapia que es como regresar al niño interior, ¿no? Sí. Que ahí es donde empezó todo el circo. Entonces yo hablo mucho con mi niña interior y desde aquí te digo, es que, ¿qué decir, no? No te hagas petit suisse, que es mi eufemismo para eso. No te hagas petit suisse. Sí. No te hagas petit suisse porque te esperan cosas grandes y cosas que ni siquiera te habías empezado a atrever a soñar. Cómo entrevistar a Elvira Lindo, la persona que escribió Al héroe de tu infancia. Ya. Y con bueno, esto podemos y el acabar. bizcocho, pues ya está. Muchísimas gracias por venir, todo un honor. 1000 besos y no te hagas petit suisse. No. Y desde aquí, Manolito Forever, parecíamos felices. Ahora vamos a dar paso a Almudena Puyo, escritora que se puso una silla de playa atornillada a la superficie de la luna y mira desde ahí la absurdez del mundo. Miedo a la precariedad. Quien no tiene nada tampoco tiene miedo a perder. Eso es así, es ciencia. Es una realidad tan repetida que llega hasta ser aburrida. Como bien expone Elvira Lindo en su exquisito Manualito Gafotas, si la salchicha se cae al suelo la lavas y plin, y si el imbécil necesita un corte de pelo, pues se le hace en casa y así el nene está guapo y fresquito. Pero lejos, muy lejos de romantizar estas escenas cuando las ves en películas o libros, no puedes evitar reírte a pata suelta, porque lo pobre no te quita la ternura y el sentirte reflejada. Es más, muchas veces resulta que cuanto menos tienes, más
intentas reírte de todo, no por eso de que el que menos tiene más disfruta de la vida. No, cariño, no. Nada que ver. El que menos tiene siempre es el más jodido y no hay vuelta de hoja. Que como bien decía la Cándida, cuando Dios aprieta, aprieta pero bien. Aunque sí que es verdad que probablemente cuanto más pobre, más inteligente. Por eso de optimizar recursos. A eso súmale también el sentido del humor. Puesto que para que tener buen sentido del humor necesitas mucho de la inteligencia. Y para la precariedad, la inteligencia y el humor van de la mano. Nada es romantizar a un crío de 16 años que con 2 trabajos se mata para sacar a su familia adelante. Con ojeras hasta el suelo, ojos tristes de la pena, decide subir un vídeo a TikTok. Y Toñi Moreno, santa de lo buen hacer, le hace a Dalí del esfuerzo y la meritocracia. No, Toñi, no. Nada de eres una persona maravillosa, cariño, aquí te has colado. Pero bien. No nos equivoquemos, ese niño no tendría que estar haciendo eso, ese niño tendría que estar rompiéndose las rodillas en un descampado por tirarse con una tabla por el terraplén. Debería poder divertirse con la peña de su edad, o probar a cortarle el pelo a su hermana por ayudar en casa, y que si queda un desastre luego, pues simplemente sea una anécdota divertidísima para el resto de sus vidas. Debería comerse una sopa de sobre que por estar caducadas tiene gusanos y nadie se dio cuenta, y luego hartarte de reír como hizo mi tata al percatarse del manjar que nos sirvió a mi hermana y a mí. Te ríes por no llorar. Debería en definitiva dedicarse a lo que se dedica la peña de su edad. Ir al colegio, hacer el gamba y de vez en cuando hacer su puñetera cama. Pero la realidad es que es un asco. La precariedad no es algo a lo que aspirar. No tiene lado positivo, ni nada que alabar. Y mucho menos cuando encima el sentido del humor, el arma más poderosa para cualquier circunstancia, acaba desapareciendo también. Manolito siempre se reía después de cada desgracia y él era consciente de que eran pobres como ratas. Elvira les dio el humor, como si de una diosa omnipotente que narraba su historia se tratase, y se atisbó la luz. Pero el chaval de TikTok no tiene ninguna Elvira que relate su historia con gracia para que la pobreza duela menos. Si a la ecuación de la precariedad le quitas la ficción y el humor, solo quedan migajas y caridad. Y eso es la basura más grande del mundo, el dar una moneda a quien pide en la puerta del Carrefour y sentir que ya eres premio Nobel de la paz. Hipocresía, lavar conciencias con lejía y engrandecer a quien hace padecer. Eso es la precariedad, un lugar sin retorno, no hay marcha atrás. Este muchacho no tiene a nadie que llene de luz sus páginas. Nadie va a hacer que la historia gire y que todo el mundo termine cantando la campanera vestido del zorro en la puñetera playa. Al contrario, le han llevado a programas de televisión para alabar que con esa edad pase más rato trabajando en curros de mierda que en el instituto. Qué manía con romantizar el esfuerzo, el tener que sudar sangre para poder vivir dignamente. Lo siento, pero no. No creo que la cosa vaya así. Esa pobreza desgarradora existe porque el sistema lo permite, porque los trabajos cada vez son más precarios y temporales, los pisos imposibles de pagar y los alimentos de primera necesidad, un lujo entre los que tienes que elegir. Desde luego no tiene ni gracia, y cuando ya ni reírte puedes, la precariedad se adueña de todo más allá de tu bolsillo, te cambia los ojos, las manos, y empiezas a no tener platos favoritos para comer, sino el que menos dinero cueste. Ser consecuente no está reñido con idealizar situaciones que, aparte de ser una mierda, no deberían de estar sucediendo. Y ahí están, en cada barrio, en cada edificio y en cada bloque. Hay miles de Manolitos y Catalinas, pero ninguno tiene una Elvira que endulce su vida, porque la realidad es que la pobreza no es dulce, es un asco. ¡Ah! Querido Daro, salió sol. Debo partir. Nos vemos pronto en Special People Club. Y esto ha sido el canal de YouTube de Special People Club, donde tenéis contenidos inéditos, BTS del podcast, muchos vídeos, y me han dicho que van a digitalizar este VHS de Pesadillas de la Noche del Muñeco Viviente 3 y lo van a subir entero en el canal, así que suscribíos.